Pregunta número 3. Señale la opción correcta respecto al Consejo General del Poder Judicial conforme a la Constitución española. A. Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. B. Es presidido por el presidente del Tribunal Constitucional. C. Su estatuto, régimen de incompatibilidades y funciones se regulan mediante ley ordinaria. D. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Bien, esta pregunta del CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, abreviadamente CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, nos debe llevar de cabeza, además, a un título que es el sexto, a continuación del título dedicado a las relaciones entre gobierno y corte. Si os fijáis, la Constitución no es caprichosa, no ha sido arbitraria a la hora de regular. Título sexto es el que va a continuación del quinto, el cuarto y el tercero, y diréis, menuda novedad. ¿Y qué nos quieres decir? Título tercero, las Cortes, primer poder del Estado. Título cuarto, el Gobierno, segundo poder. Título quinto, relaciones entre Cortes y Gobierno, entre primer y segundo poder. Título sexto, tercer poder del Estado, poder judicial o más alto poder de decisión dentro de un Estado. A eso me refería con que la sistemática, la estructura, no es caprichosa. El Poder Judicial es la tercera parada dentro del esquema montesquineano de división de poderes, ¿de acuerdo? Ejecutivo, legislativo, ejecutivo, ahora judicial. Bueno, este título, que cubre los artículos 117 que tenéis en pantalla y hasta 127, regula el tercer poder del Estado, el Poder Judicial, ¿de acuerdo? Esta sería, digamos, la ubicación sistemática. La respuesta correcta a la pregunta, vamos a hacer un pequeño spoiler, y es que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. No hay duda, ¿de acuerdo? ¿Por qué hemos podido descartar las anteriores? Pues se han descartado casi solas, porque veréis, el Consejo no es un tribunal, no es un juzgado, no ejerce funciones jurisdiccionales, por tanto, no puede ser un órgano jurisdiccional. No tiene esa función. Es el órgano de gobierno de los jueces, es el órgano que los mantiene al abrigo, protegidos de injerencias de la sociedad, de otros poderes del Estado, pero no se dedica a juzgar. No administra justicia, no dice el derecho, porque decir el derecho, administrar justicia, es algo que le corresponde única y exclusivamente a los jueces y magistrados. Artículo 117 de la Constitución es una competencia exclusiva y excluyente. La justicia que emana del pueblo se administra en nombre del rey. ¿Por quién? Por jueces y magistrados, que son quienes integran el Poder Judicial, con un estatuto especialísimo, independientes, inamovibles, responsables, únicamente sometidos al imperio de la ley. Por tanto, no es un órgano jurisdiccional. ¿Sabemos cuál es esta expresión de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes? Sí, la conocemos porque es el Tribunal Supremo. Justamente es el Tribunal Supremo el que encajaría con este sintagma. ¿Sí? Es el órgano superior en todos los órdenes: orden primero, orden civil; orden segundo, orden penal; orden contencioso administrativo; orden laboral; orden social. Son los 4 órdenes jurisdiccionales, sin perjuicio, ¿verdad?, de esa quinta sala que hay de lo militar en el Tribunal Supremo. Pues es el órgano jurisdiccional superior del Tribunal Supremo, pero no el Consejo, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis regulado en el 123. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, añado yo, y sede en Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Bueno, pues por eso viene el inciso. La segunda, ¿por qué se descarta? Porque veréis, la presidencia del Consejo es una presidencia doble, pero no con el Tribunal Constitucional. El que es presidente del Tribunal, digamos, del Consejo, es presidente del Tribunal Supremo. Mucho cuidado. Y además esto es fácil de entender. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Vosotros lo habéis regulado en el título sexto, ¿verdad que no? Si no está regulado en el título sexto, no puede ser casual. Si además avanzamos en el estudio de la Constitución y de repente vemos que lo tenemos en un título independiente, que es el penúltimo título, el título 9º antes de la reforma, y donde no se dice absolutamente nada del Poder Judicial, del título sexto al título 9º, hay un buen rato. Estas cosas porque te queda todo el título 8º en medio, que es largo de narices. Por tanto, el Tribunal Constitucional, voy a volver al artículo 117, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Por tanto, ya sería raro, aunque no lo tuviéramos muy claro, pero ya sería raro
que la presidencia de los jueces o del órgano de gobierno de los jueces tuviera algo que ver con la presidencia del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? En cuanto a la regulación, estamos viendo que la tercera opción nos habla de ley ordinaria. Evidentemente, esto no es posible porque justamente el tipo de ley que exige el título sexto es una ley de tipo orgánico. La ley orgánica del Poder Judicial, ahora compartida en pantalla, artículo 122, apartado 1, por tanto es una ley de las que existen por el artículo 81. Una ley, artículo 81 de la Constitución, que es no una ley superior. Al final, las leyes orgánicas tienen el mismo valor que las leyes ordinarias. Esta es la realidad de las cosas. La ley orgánica, hubo quien intentó apreciar en ella un valor superior. La realidad de las cosas es que formalmente tienen el mismo valor, materialmente también. De modo y manera que la única diferencia es la dureza de los requisitos necesarios requeridos para aprobarla. Y veréis, las leyes orgánicas, la única peculiaridad que tienen en nuestro sistema constitucional es una peculiaridad doble. Primero, una peculiaridad material, es decir, algunas materias tienen que ser reguladas por ley orgánica. Hay una reserva de ley orgánica para las Fuerzas Armadas, para la Corona, al Consejo de Estado. Y dos, la mayoría que se necesita no es una mayoría simple, más si es que no es una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno es una mayoría más dura de alcanzar, ¿de acuerdo? Pero es la única cualificación. El valor normativo de una y de otra es exactamente el mismo, porque la relación que explica o el principio que explica la relación entre normas no es la jerarquía, una no va encima de otra, sino la competencia. Una ley ordinaria no puede entrar a regular aspectos de ley orgánica porque la Constitución le ha cerrado la puerta, le ha prohibido el paso, solo por eso, ¿de acuerdo? Bueno, esa ley orgánica la tenéis ahora en pantalla, a la que remite el 122, es la Constitución, es la ley orgánica del Poder Judicial. Esta es la ley, ¿de acuerdo? Ahora os contaré alguna cosa a la que se deriva o a la que remite, mejor dicho, el artículo 122, Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Por tanto, el Consejo General del Poder Judicial, conforme a la Constitución, la D es el órgano de gobierno del Poder Judicial. ¿Dónde dice esto? En el apartado segundo del 122, ¿de acuerdo? Es el órgano de gobierno del mismo. Cuando hablamos de poder judicial, es uno de los grandes poderes, de los tres grandes poderes del Estado en un sistema constitucional. Legislativo, título tercero, ejecutivo, título cuarto, luego vendría el quinto, las relaciones entre ambos, y título sexto, poder judicial. Entonces, la función del poder judicial de los jueces es fundamentalmente esencial en cualquier Estado que se diga a sí mismo de derecho, porque es el único poder que realmente va a poder garantizar de una de las claras que la ley se aplica, que los conflictos se resuelven conforme al derecho, que los derechos de los ciudadanos, de los individuos, no dependen del capricho del poder político de turno. Por tanto, la idea de que la Constitución haya elevado al máximo rango este tercer poder, que la justicia se emane del pueblo, que se administre en nombre del rey, con las personas que pueden decir el derecho a administrar justicia son únicamente jueces y magistrados independientes, inamovibles, es un cuerpo al que se llega por oposición. Todo esto es decisivo, todo esto es absolutamente fundamental. Para reforzar esa independencia, precisamente para eso, lo que hace la Constitución es diseñar una arquitectura, si queréis, institucional, donde aparece el Consejo de Poder Judicial como órgano de gobierno. Y por eso, justamente en el 122, no hay rastro de la función jurisdiccional. Es que el Consejo no juzga. Esa función corresponde a jueces y magistrados, corresponde a los juzgados de los tribunales. Una cosa es la función jurisdiccional, es decir, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y otra muy distinta es gobernar, administrar burocráticamente, corporativamente, si queréis, el Poder Judicial en sus aspectos funcionales, de personal, organizativos, estatutarios, presupuestarios. Es una distinción fundamental para que no caigáis en este tipo de preguntas, porque el Consejo General del Poder Judicial, que en los últimos años incluso habéis podido ver, los que no tenéis formación jurídica, pero esto que estás oyendo en las noticias a la hora de comer, el bloqueo, la renovación del Consejo, se ha venido, digamos, hablando de él más de lo que hubiese sido razonable. Pues no es un tribunal, no dicta sentencias, no es una instancia judicial, ni siquiera es la cúspide del sistema, porque en la cúspide está el Tribunal Supremo. Entonces su papel es otro. ¿Cuál es su papel? Ser órgano de gobierno del Poder Judicial. No tiene más función que ese. No es poca cosa. No, no es poca cosa. Significa que su función no es juzgar. Su función está ligada
al estatuto de jueces, de magistrados, materias como nombramientos, ascensos, formación, inspección, régimen disciplinario. Así está configurado, ¿de acuerdo? Bien, pues una peculiaridad que tiene es la presidencia. El Consejo está presidido por el presidente del Tribunal Supremo, es decir, se reúne en la misma persona esta doble condición. Presidente del CPJ, presidente del Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? También dice la Constitución que estará integrado por ese presidente y por otros 20 miembros nombrados por el rey, bla, 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 ¿de acuerdo? Y por tanto, desde el punto de vista de las materias que regula la Constitución, podemos decir que es un órgano constitucional propio, distinto, con una función institucional de garantía, la búsqueda, la protección de la independencia judicial, ¿de acuerdo? Claro, al final, la definición que da el 122 sobre el Consejo tampoco es que sea muy, digamos, muy currada. Es órgano de gobierno del Poder Judicial, pero es lo suficientemente expresiva para poder saber de lo que estamos hablando. La principal función del Consejo es la dirigida a velar por la garantía de la independencia de jueces y magistrados. Esa independencia frente a todos los demás poderes del Estado, frente al resto de la sociedad, ¿de acuerdo? Por eso su fisionomía, su aspecto exterior, es la de un órgano institucional de garantía y precisamente por eso independiente, pero es el órgano interno de organización administrativa del Poder Judicial. Es importantísimo entender que está excluido de toda actividad jurisdiccional. ¿Dónde se regula el Consejo? Pues lo tenemos en la ley orgánica, en concreto, que es la que os pongo en pantalla, 6/85, que es la ley orgánica reguladora del Poder Judicial. Aquí está la regulación. La regulación os la voy a enseñar en pantalla de este órgano de gobierno, ¿de acuerdo? Lógicamente, estas preguntas en auxiliares administrativos no nos entran, ¿de acuerdo? No nos entran, lo cual no quiere decir que en otras oposiciones no, porque de hecho sí, ¿de acuerdo? A partir de aquí, artículos 558 hasta el 640 y algo, órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas que ejerce funciones del gobierno del Poder Judicial. Su finalidad, garantizar la independencia de los jueces, ¿de acuerdo? Nombramientos, ascensos, traslados, inspección, responsabilidad. Es decir, no tiene funciones jurisdiccionales. Esta es la idea fundamental. Estructura lo hemos visto en la Constitución, pero otra vez, importantísimo porque también lo preguntan. Un presidente, 20 vocales. El presidente es el presidente del Tribunal Supremo, ¿eh? Se elige por el propio Pleno, se nombra por el rey, pero lo elige, lo del nombramiento real, una formalidad, lo elige un Pleno. Y 20 vocales, igualmente nombrados por el rey, para un periodo de 5 años, ¿de acuerdo? Los vocales tienen un periodo de 5 años, se eligen por cada Cámara, Congreso y Senado, 12 vocales entre jueces y magistrados, Congreso y Senado eligen 6 cada uno, y 8 vocales entre lo que se llama por la norma juristas de reconocida competencia, con más de 15 años en el ejercicio de la profesión. Congreso y Senado venían eligiendo 4 cada uno, ¿de acuerdo? 12 vocales, por tanto, procedentes de la carrera judicial, ahí tenemos 12, los otros 8 juristas de reconocida competencia, ¿vale? Bueno, luego si queréis ver, pues toda la estructura del Consejo tiene una serie de órganos que son el presidente, vicepresidente, pleno y una serie de comisiones, ¿de acuerdo? La figura importante, insisto, es el presidente, nombrado por el rey a propuesta del pleno del propio Consejo, que además puede ser reelegido, ¿eh? Necesitas una mayoría de 3/5 para ser presidente, por tanto tiene que haber cierto consenso, y el vicepresidente es un órgano que existe para sustituir al presidente en los supuestos previstos de ausencia y demás. El pleno es la suma de todos los miembros, ¿de acuerdo? Y las comisiones, pues hay una serie de comisiones que se regulan. Insisto, lo más importante aparte de esto es que entendáis que el Consejo del 122 no tiene funciones jurisdiccionales, ¿de acuerdo? Sus funciones son nombramiento de altos cargos, por ejemplo, el presidente del Supremo, de magistrado del Tribunal Constitucional. Tiene atribuciones en materia de selección, de formación, de provisión de destinos, perfeccionamiento de jueces, ascensos, situaciones administrativas, régimen disciplinario. Cuando hay faltas, no se les aplica el TREBEP, lógicamente no se les aplica, no hay una administración que vaya a tramitar, son los propios jueces los que llevan el régimen disciplinario de los jueces. La inspección de juzgados y tribunales, la función consultiva, elaboración de memorias, publican colecciones de jurisprudencia. En definitiva, bueno, y también tienen que opinar, por ejemplo, cuando hay leyes. Tienen los informes, los dictámenes que hacen, la audiencia previa al nombramiento de fiscal general del Estado. En definitiva, tienen muchas funciones, pero ninguna de las cuales tiene que ver
propiamente dicho, ¿verdad? Con la función jurisdiccional. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. El Consejo es el órgano de gobierno del Poder Judicial, no ejerce la potestad jurisdiccional, no resuelve litigios entre los particulares, no condena, no absuelve, no casa sentencias como hace el Tribunal Supremo en casación, casar, romper, no controla la constitucionalidad de las leyes como hace el Tribunal Constitucional, pues pura y simplemente porque su misión es otra, garantizar desde el plano institucional que jueces y magistrados puedan ejercer su labor normal con independencia. ¿Cuál es la labor de un juez? Pues cuando uno mira lo que hace un juez día a día, pues su cotidiana tarea es de interpretación, de aplicación del derecho objetivo, de las normas, del ordenamiento, a los litigios que son sometidos a su conocimiento. Pues esa tarea en la que das y quitas, porque el juez da razones y quita razones, ¿verdad? Pues esa misión que pueda ser ejercida con independencia. ¿La idea cuál sería? La idea contraria, pues una idea muy perniciosa, una idea de que el gobierno controlara directamente ascensos de los jueces, destinos, inspecciones, expedientes disciplinarios. A mí como ciudadano, ya no te digo si fuese juez, a mí como ciudadano me preocuparía, porque la independencia judicial quedaría en entredicho, vamos, sería una auténtica, digamos, un torpedo en la línea de flotación de la independencia judicial. Si yo como juez dependo del gusto del gobierno, si soy de la parroquia o no, toda la idea de destinos, de ascensos, de las plazas más jugosas, y luego mirando las altas capas de los tribunales españoles, pues algo de esto también hay. Pero el juez de instrucción, el juez civil, el juez de primera instancia, el juez de instrucción de tu barrio, imagínate que no fuese independiente o que dependiera en alguna medida del gobierno. Por eso es importante separar las funciones gubernativas, poder ejecutivo, de la función jurisdiccional. Y por eso la Constitución creó este órgano cuya referencia esencial es el artículo 122 de la Constitución. Y un elemento de su protección, justamente, es decir, que no le regule la administración, solo faltaba, que no se regule en una ley ordinaria, sino que sea una ley del más alto requerimiento constitucional, una ley del más alto, de la más alta exigencia en términos de mayoría, por tanto, una ley de carácter orgánico. ¿De acuerdo? Esta es la idea, ¿de acuerdo? Esta es la idea de este órgano jurisdiccional, ¿de acuerdo? La arquitectura constitucional, por tanto, es completa. Lo que hace es reconocer al Consejo todas las atribuciones necesarias. Luego es verdad que vienen desarrolladas en la ley patatín y patatán, pero bueno, la posición constitucional o la posición institucional del Consejo, las dos me valen, sería ya prefijada, prefigurada en la Constitución. ¿De acuerdo? Bien, pues separado esto del Tribunal Constitucional, separado esto del Tribunal Supremo, que es la verdadera cúspide jurisdiccional, porque es quien tiene la última palabra en absolutamente todos los órdenes, salvo lo dispuesto en garantías constitucionales, son piezas distintas. El Tribunal Supremo es el órgano que está en la cúspide jurisdiccional. El Tribunal Constitucional es un órgano que está, digamos, facultado para fiscalizar a todos los poderes del Estado. No es un órgano jurisdiccional al uso. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Por tanto, no es una cosa, no es otra, es una tercera cuestión. Es un órgano distinto, un órgano constitucional previsto, dirigido a gobernar el Poder Judicial, a administrarlo, a, digamos, protegerlo, a mantenerlo al abrigo de la injerencia de terceros. ¿De acuerdo? Esta sería, por consiguiente, su caracterización fundamental. Bueno, pues con esto y un bizcocho podemos dar por finalizada la explicación de la pregunta número 3.